Lucas 1 y Mateo 1. Tenemos en nuestra librería, allí en la iglesia, un libro que se titula Los Nombres de Dios. Y es un libro que maneja no todos los nombres de Dios, ni todos los títulos que la Biblia le da a Dios, pero maneja muchos de los títulos. Pianista, ¿quieren pianista? Sí. Yo iría, hermana, pero estoy predicando, discúlpame. No es cierto, yo no tengo. Pero maneja algunos de los nombres y de los títulos para Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, dice la escritura allí cuando profetiza el nacimiento del Señor, dice, llamará su nombre, ¿alguien recuerda? ¿Llamará su nombre qué? Manuel. ¿Cómo? Emanuel. Llamará su nombre, entre otros, Emanuel. ¿Qué más? En Isaías 9:6 no dice eso, pero lo dice en Lucas. En Lucas 1. ¿Qué nombres le menciona allí que sería llamado el Señor? ¿Cómo? No. Admirable. Admirable. ¿Qué más? Consejero. Si ya una vez que le saca uno el hilito ahí, ya admirable, consejero. ¿Qué más? Príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno. Y ese librito que te digo, no lo traemos aquí. Ese librito, y no contiene todos los nombres y todos los títulos, pero trae más de 250. Wow. Cada nombre, cada título que tú llegas a conocer en la escritura que se refiere a nuestro Dios, sea al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, te ayuda a conocer algo más y apreciar aún más a tu Dios. Si lo único que tú conoces de mí es que soy un predicador, no conoces mucho. Vengo, predico, me voy, no me vuelves a ver hasta que me pare detrás de un púlpito a volver a predicar, pero no me conoces como consejero, no me conoces como pastor, mucho menos me conoces como papá. Pero cuantos más títulos tú conozcas de Dios, más tú lo vas a conocer a Él, y más tú te vas a interesar en Él. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces de nada sirve conocerle como el Shaddai o Rafa o Elohim, si no le conoces primeramente con este nombre, y el nombre es Jesús. Es el primero, es el más básico. ¿Qué significa ese nombre? Jesús. Ve por favor ahí en Lucas capítulo 1. Cuando el ángel viene a darle la noticia de que ella iba a tener un hijo, ella le dice, pero no es posible, yo no conozco ningún varón, y el ángel le explica que el Espíritu Santo le cubrirá y concebirá y dará a luz un hijo. Versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué dice? Ok, todos juntos, jóvenes, ustedes saben. Y llamarás su nombre
Jesús. Jesús. Ahora aquí solamente dice llamarás su nombre Jesús, pero no nos da el significado de Jesús. Ve por favor conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y ahora un ángel aparece a José. Recuerda, José y María ya están comprometidos para casarse. Y María toma un viaje a visitar a su tía y a su tío Zacarías, Elizabeth. Y cuando regresa ella, viene embarazada. José piensa que ella ha fornicado, piensa que ella ha sido infiel y comienza él a pensar cómo dejarla. Versículo 19, Mateo 1, 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No te ha sido infiel, no ha fornicado, esta es obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo. ¿Estamos ahí? Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué dice? Jesús. Y ahora sí, aquí hay una explicación de por qué sería llamado Jesús, porque él, ¿qué dice? Salvará a su pueblo. ¿De qué? Ok, si acostumbras marcar tu Biblia, subraya el significado de Jesús. Salvará a su pueblo. ¿De qué? Ok, todos juntos. Salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. De sus pecados. Típicamente cuando una persona es salva, quiere ser salvo del infierno. No necesariamente quiere ser salvo de sus pecados. Típicamente cuando una persona busca a Jesús para que Él le perdone de sus pecados, pero no necesariamente para que Él le salve de sus pecados. Repito, queremos ser salvos del infierno, queremos ser perdonados de nuestros pecados, pero difícilmente abrazamos esta tremenda verdad del significado del nombre de nuestro Salvador, Jesús, el que salva a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es la diferencia entre ser perdonado de tus pecados y ser salvo de tus pecados? ¿Cómo te llamas? Michelle. Michelle, cuando el Señor te perdona de tus pecados, la sangre del Señor Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario se aplica a tu pecado y aquel pecado queda borrado. Pero cuando el Señor te salva de tu pecado, quiere decir, Michelle, que aquel pecado ya no lo sigues repitiendo. Ya no lo sigues haciendo. El pecado tiene un increíble poder. Nos controla. Nos domina. Y cuando Cristo nos salva del infierno, tristemente hay muchas personas que es todo lo que quieren. Señor, sálvame del infierno. Pero hay pecados que tanto nos agradan
que queremos seguir practicándolos. No queremos que el Señor nos salve de nuestro pecado. Y tú tienes que tomar un momento en esta parte de la predicación para identificar en tu vida cuáles son algunos pecados de los cuales aún todavía tú no has sido salvado, rescatado. Aquellos pecados siguen teniendo poder para manejarte, para manipularte. No necesariamente todos los días, no necesariamente cada semana, o quizás sí. Y de cuando en cuando caes en convicción, hay alguna predicación, pasas al altar o allí en tu recámara, en algún otro lugar, te arrodillas, oras a Dios, le pides perdón, pero tristemente solamente le pides perdón. Señor, perdóname por mi pecado. Y nunca le pides, Señor, sálvame de mi pecado. Y tienes que identificar en tu vida cuáles son esos pecados. ¿Ves? Cuando tú fuiste salvo, hay pecados nunca han vuelto a levantar cabeza en tu vida. El Señor te perdonó y te salvó de esos pecados. Yo fui salvo a los 17 años de edad. Estaba donde tú estás. Imagínate un joven de 17 años sin Cristo, sin padres cristianos y sin ninguna influencia cristiana. Entonces cuando llego a Cristo, mi vida es un desastre y el Señor me perdona y me salva de la condenación del infierno. Pero algunos pecados seguían allí. Y un día le pregunté a mi pastor, ¿por qué es que estas cosas y esto y esto y esto no batallo ya aquello ni soy tentado, mientras que estas otras cosas? Y él me explicó. Quizá no has rendido eso, el Señor. Él te ha salvado del infierno y te ha salvado de tu pecado, o todavía hay pecados que te tienen atado. Ve al libro de los Salmos, Salmo 25. Salmo 25. ¿Nunca han jugado ustedes un juego que se llama Word Association, asociación de palabras? Por ejemplo, tú dices una palabra y alguien más dice una palabra que está muy relacionada con eso. Por ejemplo, tú dices hamburger and fries. Okay. Tacos, sí. ¿Cómo? Tacos y pastor. Okay. Pizza and. Okay. Pizza and wings, iba a decir yo, ¿no? No sé. Entonces, una palabra cercana a otra palabra. Entonces, cuando tú piensas Jehová es bueno, ¿y qué? ¿Qué viene a tu mente? Jehová es bueno y ¿qué?
¿Y qué? Y generoso. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Natalie. Jehová es bueno y generoso. That's good. ¿Alguien más? Jehová es bueno y misericordioso y generoso. Jehová es bueno y qué? Jehová es bueno y justo. ¿Ya lo viste allí? ¿No lo viste? Allí está. Jehová es bueno y justo. Nos gusta Jehová es bueno y misericordioso. Jehová es bueno y paciente. Jehová es bueno y muchas otras. Y amoroso. Jehová es bueno. Pero llegamos aquí al Salmo 25 y nota por favor lo que dice el versículo 8. Bueno y ¿qué dice? ¿Y qué? Recto. Muy parecido a lo que dijiste. ¿Cómo te llamas, hermano? Rebeca. Muy parecido a lo que dices tú, Rebeca. Justo. Jehová es bueno y recto. ¿Qué significa esa palabra recto? La palabra que más se parece a esa palabra en el hebreo es la palabra estricto. Estricto. ¿Tu papá es estricto? Sí. Y no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. Si le pregunto yo a un joven de mi iglesia, who's your favorite teacher at school? ¿Te da el nombre del más estricto? No. Y entonces en nuestra mente, bueno y recto no concuerda. Bueno y estricto no concuerda. Un día vino un hermano quejándose de que en su trabajo ahora habían cambiado de mayordomo y su mayordomo, el nuevo mayordomo, era bien malo. El otro que estaba ahí antes, él era bien bueno. Este era bien malo. ¿Por qué piensas que este era malo? Quería que llegara a tiempo. Quería que hiciera su trabajo. Quería que no estuviera texteando y hablando por teléfono. Quería que desquitara el sueldo. Y el otro, si llegas 15 minutos, si llegas 20 minutos tarde, no hay problema. Si necesitas hacer una llamada, no hay problema. No. Entonces, aquel que no era estricto, él es bueno. Y el que es estricto, ese es malo. El maestro que es estricto es malo, porque te exige tus tareas, te exige que hagas bien en tus exámenes, te exige que memorices. Y si tu pastor es estricto o tu papá es estricto, entonces es malo. Bueno, no dirías eso, ¿verdad? Solamente aquí adentro. Pero la escritura dice que Jehová es bueno y recto, bueno y estricto. Y estas dos cosas no son una contradicción. Y esto va muy cerca de lo que estábamos viendo hace unos momentos, de que Jesús significa el que salva a su pueblo de sus pecados. Él es tan recto y Él es tan estricto que cuando te perdona, no quiere que sigas en aquello por lo cual te perdonó. Cuando yo era católico, me crié en una familia católica. Cuando era católico, íbamos al confesionario y le contábamos al sacerdote nuestros pecados, y él te decía cuántos Aves Marías y cuántos Padres Nuestros tú podías hacer, y ya cuando salías de allí, ibas y hacías lo que y luego que podías hacer lo que tú quisieras. Y el siguiente domingo ibas y volvías al confesionario y no tenías que cambiar.
No le interesaba, a ese hombre no le interesaba que tú cambiaras tu manera de vivir. Porque no era ni bueno ni recto. No era ni bueno ni estricto. La realidad de las cosas es que si Dios va a ser bueno, tiene que ser estricto. Y si Dios es estricto, es porque Él es bueno. Si tu papá es estricto, Él es bueno. No quieres un padre tolerante. No quieres un padre que te deje hacer lo que tú quieras, andar hasta la hora que tú quieras, con los amigos que tú quieras. Si quieres ir a la iglesia, ve, y si no quieres un padre así. Ese no es un buen padre. Y quisiera llevarte a unos ejemplos de personas que el Señor no solamente perdonó, pero salvó de sus pecados. Acompáñame por favor a Lucas 10. En Lucas 10 tenemos la historia del buen samaritano. Lucas 10. En el versículo 30 comienza la historia. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Y dejándole medio muerto, lo golpean, lo despojan y lo dejan allí medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Déjame hacerte una pregunta: ¿ese sacerdote es bueno o no es bueno? No. ¿Cómo? No. No. Lo vio and he just kept going. So, quien deja a una persona en una miserable condición no es bueno. Mucho menos recto. Sigue leyendo. Ese fue el sacerdote. Y en el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita tampoco es un hombre bueno, tampoco es un hombre recto, tampoco es un hombre justo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Sin duda este hombre tiene un lugar a donde tiene él que llegar. No nos dice si va con tiempo o va apresurado. Pero si él va por ese camino es porque hay algo que él tiene que hacer, y él ve la condición de este hombre y él detiene sus planes. Y se baja, toma sus vendas, toma su aceite, toma su vino y lava sus heridas, cura sus heridas y venda sus heridas. Y luego se va. ¿Verdad que no? No. Lava las heridas, unge las heridas, venda las heridas y no se va. Lo toma, lo saca de aquel lugar donde él está, lo sube a su cabalgadura y se lo lleva a un lugar mejor. Si ese hombre solamente limpia sus heridas, unge sus heridas, venda sus heridas y lo deja allí,
Hizo más que el sacerdote, hizo más que el levita, pero no hizo todo lo que debió haber hecho. ¿Ves? Y eso es lo maravilloso de Jesús, que el Señor Jesús no solamente te salva de la condenación del infierno, no solamente perdona tus pecados, pero te salva de tu pecado, para que ya no sigas en ese hoyo donde estabas cuando Él te encontró. Es difícil para jóvenes como ustedes apreciar lo que estoy predicando. Quizá no todos, pero la mayoría de ustedes crecieron desde pequeños en una iglesia. Y no entiendes los estragos del pecado. No entiendes el dolor, el sufrimiento, no entiendes lo que es un vicio. Y qué bueno que no. El problema es que no valoras y piensas que te estás perdiendo de algo. Oh, if I could just taste that. You don't need to taste it. No lo necesitas experimentar. El Señor te quiere salvar de todas esas cosas, porque no son buenas para ti. Un día llegó una familia a nuestra iglesia. Es una buena familia. El hermano es un cirujano, es un neurocirujano. Él te abre la cabeza, literalmente te saca el cerebro de la cabeza y trabaja y repara y te vuelve a instalar el cerebro. Imagínate cuánto gana. Tiene 2 hijos y una hija, y los 3 han crecido. Ellos nunca les ha faltado absolutamente nada. Los carros que ellos manejan son de los más lujosos. La casa donde ellos viven, wow, y su calzado, su vestimenta. Uno de los hijos está pequeño todavía, pero el hijo del medio y la hija mayor, cómo han batallado espiritualmente. Y un día platicando con ellos les dije, mira, toda tu vida tú has vivido en abundancia material. ¿Quisieras un día conocer la pobreza? ¿Quisieras un día conocer lo que es ser homeless? No, pastor, no. Le digo, ¿por qué no quisieras conocer esas cosas, pero sí quieres conocer lo que es la pobreza espiritual? Así como toda tu vida has crecido en abundancia económica, toda tu vida has crecido en abundancia espiritual. 5 noches a la semana tu padre ha tenido altar familiar con ustedes, leído la Biblia, orado, les ha enseñado con su ejemplo. ¿Y por qué quieres ir a probar las pobrezas espirituales de este mundo? De alguna manera, repito, el engaño de Satanás es tan fuerte que nos molesta que Jesús salve a su pueblo del pecado. No, Señor, solamente perdóname. Señor, solamente sálvame del infierno. Señor, venda mis heridas, unge mis heridas, pero déjame aquí donde... No, si tú fueras ese samaritano, no quieres que te dejen allí.
Tú quieres que ese hombre te tome y te ponga sobre su cabalgadura y te lleve a un lugar diferente, a un lugar seguro. Es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiere hacer por ti espiritualmente. Él no te quiere dejar donde te encontró. 20 años nos trae a un mesón, a una iglesia. Aaron, ¿qué edad tenías cuando llegaste a la iglesia? When you came to church, how old were you? 11. Aren't you glad? Amen. Amen. I was 17. I'm glad. Yo le doy gracias a Dios que no me dejó allí. No solamente me perdonó y me dejó allí, me perdonó, me salvó del infierno, pero me sacó de allí y me puso en una iglesia y en esa iglesia comencé a ser enseñado y tenía un pastor estricto. Tenías 17 años de edad y a los 15 años de edad me había conseguido una novia. Fui salvo a los 17, no le van a platicar a mi esposa. Fui salvo ya llevaba 2 años de novio con ella. I was in my last year of high school. Estábamos pensando graduar y casarnos y vivir happily ever after. Amen. Como a la semana y media, 2 semanas de verme entregado a Cristo, me habla mi pastor a la oficina y me dice: oye, supe que tienes una novia. Oh, sí. En ese tiempo no había celulares. Hoy hubiera sacado el celular y le hubiera enseñado fotos, ¿verdad? Pero en ese tiempo lo único que traías en la billetera era una foto. Sí, pastor, ¿la quiere conocer? Dice: no me interesa conocer. Lo que quiero saber es si es salva. No es salva. Dice: entonces tienes que romper eso. Espérame, ya llevo 2 años con ella. Un pastor me dijo algo bien sabio. Dijo él: si tú rompes con ella, el Señor tiene una mejor muchacha para ti. ¿Ves? Si alguien te dice: dame tu Biblia, tú le dices: no. Pero si alguien te dice: dame tu Biblia y te doy una mejor, hasta rápido, ¿verdad? Dame tu carro, no, pero dame tu carro y te doy uno mejor. ¿A quién no le gusta eso? Entonces cuando él me dijo eso, rápido. Pues mi pastor no quería que siguiera donde estaba. Él quería que el Señor me salvara de los descalabros que iban a venir si me casaba con esa muchacha. Y aquí está el primer ejemplo, el samaritano. Vamos a otro ejemplo. Solamente tenemos 45 minutos y vamos rapidito a otro ejemplo. Juan 5. ¿De qué pecados necesitas tú ser salvado? Tráelos al Señor, no solamente confesándolos al Señor, pero pidiéndole que Él te salve, te dé el poder para librarte de esos pecados. En Juan capítulo 5 hay un hombre que por 38 años, versículo 5, había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. 38 años. Have you ever been sick for a couple of days and you feel like, oh man, this is going to take forever? No se diga 3 días, 4 días, 5 días. 38 años. Y allí estaba junto a un estanque, esperando que un ángel descendiera y moviera las aguas,
pero la enfermedad de él era parálisis y no podía ir rápido y meterse al estanque y solamente el primero que entraba al estanque era sanado y por 38 años él no había logrado ser el primero en descender. Señor Jesús se le acerca y le dice, versículo 6, ¿quieres ser sano? Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entra, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Pareciera ser que el problema más grande de este hombre ha sido resuelto. Se arregló, su peor problema se arregló. Pero nota por favor más adelante en el mismo capítulo, versículo 14, después le halló Jesús en el templo. Después, no sabemos si fue después ese mismo día, después 2 semanas después, 3 meses después, no sabemos cuánto después, pero después el Señor ve a este hombre en el templo, le halló en el templo y nota lo que le dijo. Mira, estoy leyendo versículo 14, mira, has sido sanado. Y luego, ¿qué le dice? Léelo en voz alta. ¿Qué le dice? No peques más. No peques más. ¿Para qué? ¿Para qué? No te venga alguna cosa. Para que no te venga algo peor. What could be worse than 38 years being a paralytic next to this pool? What could be worse than that? See, the reason that you can't imagine anything worse than what you've already lived is because you haven't lived something worse. Not because there isn't something, there's a lot of things that are worse. Y la razón, the reason that God wants to save you from your sin, not just forgive you from your sin, es porque el Señor sabe las cosas peores que el pecado va a hacer en ti. I've pastored 37 years. 37 years. He visto jóvenes y señoritas como ustedes, así, bien vestidos, con su Biblia, activos, tocando puertas. Y ahora no puedes tú sentarte y tener una conversación con él. Ya su cerebro no funciona. La droga los ha destruido. Alumnos en nuestra escuela cristiana, students in our Christian school, they wanted to be forgiven, but they didn't want to be rescued from their sin. Querían seguir en su pecado. Es lo maravilloso de Jesús, es que Él tiene el poder para hacer las dos cosas. Y Él te ama tanto que te advierte y te dice, no peques más. No dejes que esto siga teniendo control de tu vida para que no te vengan cosas peores. Dios siempre quiere para nosotros cosas mejores, nunca cosas peores. Dame tu Biblia y te doy una peor. No. Dame tu carro y te doy uno peor. Dame tu corbata y te doy una peor. No. But somehow Satan has deceived us and blinded us to such a point that we think the best things in life are not those that God can give you, but rather those that this world can give you. And it's not that way. Por eso el Señor es bueno y recto. Es bueno y estricto.
y no te deja como estabas. Te quiere salvar de esas cosas. If you ask a person what changed their lives, they will tell you that getting saved changed their lives. But that's not true. That sounds like blasphemy. No. You and I know so many people, we've been out knocking on doors and they got saved. And then you see them a month later, 2 months later, 6 months later. Has anything changed in their life? But somebody gets saved, and then you bring them to church. And they sit in church, and they sit in Sunday school, and they hear the classes, and they hear the preachings. And their life starts changing. Because that's the process that God uses to save you from your sin. Save you from hell, that's in a moment when you decide to open your heart and trust Christ as your Savior. The destination of your soul forever changes in a split second. The life that you live doesn't change in a split second. It changes as you allow Him to be Jesus. As you allow Him to be the one that not only forgives from sin, but saves you from your sin. What is that sin that still has a hold on you? What is that sin that's causing you to not have complete victory in your life? Let me give you one more passage. John chapter 8. We were reading chapter 5. Go to chapter 8. Here's a woman. Aquí está una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Y la traen delante de el Señor. Versículo 3, escribas, fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, si esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿quién más estaba allí? Who else was there? Si estaba en el acto de adulterio, ¿quién más estaba ahí? Adulterio no se comete una persona sola. Who else was there? The other person. Yeah. How come they didn't bring the other person? How come they only brought the girl? How come they only brought the woman? ¿Ves? Porque estos hombres no son ni buenos ni rectos. Estos hombres no quieren ayudar a esta mujer. Estos hombres quieren condenar a esta mujer. Y al otro amigo lo quieren encubrir. ¿Ves? Alguien que encubre tu pecado, somebody that keeps your secrets, somebody that hides your error. They're not a good friend, they're not a good teacher, they're not a good person. They're ruining you. Y estas personas traen a la mujer porque ellos no son ni buenos ni rectos y la traen al Señor y le dicen: en la ley nos mandó Moisés, versículo 5, apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿puedes leerlo en voz alta? ¿Qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno. Ahora, pero no hay un punto allí cuando Él dice ni yo te condeno. ¿Ves? El mundo en el que vivimos quiere que el Señor les perdone y no ser condenados, hasta allí nada más. Pero el Señor le dice: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué? Y no peques más. ¿Ves? El Señor no solamente te quiere dar el perdón de tus pecados, te quiere salvar de tus pecados. Imagínate que el Señor le dice: vete, vete, ni yo te condeno, vete. Y esta mujer sigue haciendo lo mismo. ¿Qué ayuda le dio el Señor? ¿Es bueno? No. ¿Es recto? No. Pero quien no quiere que tú sigas en la perdición del pecado, esa persona es buena. Esa persona es estricta, pero buena. No te quejes de tus padres. No te quejes de tu pastor. No te quejes de los líderes en tu iglesia. Quieren ayudarte a que conozcas a Jesús en toda su gloria. Quien perdona, quien salva de la condenación del pecado, pero quien salva también del pecado, del poder del pecado. No tienes que seguir viviendo como este mundo quiere que vivas, como tu carne quiere que vivas, como Satanás quiere que vivas. El Señor puede ayudarte y quiere ayudarte a cambiar. Identifica el pecado, tráelo delante del Señor y trata con eso. Si necesitas buscar ayuda con tu pastor, con tus padres, con alguien más, busca también esa ayuda. Pero no te engañes. Este cristianismo que muchos están viviendo es muy ligero, muy light. ¿Recuerdas que querías algo? Muy light. Padre, gracias te doy, Señor, por la bendición de enseñar.